Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta lucha libre. Un saludo muy cordial a Diego Ayo. Va a ser un gusto poder conversar con él sobre los temas que creo que interesan a todo el mundo. Cómo se está reconfigurando el campo político en Bolivia, qué rol están jugando los partidos políticos con sus binomios, sus alianzas. ¿Qué pasa con el MAS? Ese es un tema al que hay que prestarle atención. Nos decían en broma que venimos de la concentración en la Plaza Avaroa para presentar la candidatura inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García. Creo que eso también está llevando al país a un clima de confrontación muy serio. Así es. ¿No? Y bueno, pues hay otros temas que van a ser parte del debate en las próximas semanas. El rol de la Policía Nacional, más claramente de la inteligencia policial, ¿no?, en relación a las redes sociales. En fin, hay muchos temas, Diego, no sé con cuál quieres comenzar. Bueno, quiero comenzar con el primero. Yo saludo cordialmente a Amalia, a Roxana, mil gracias por estar acá. Por supuesto, un gusto estar contigo, José Antonio. Primera vez que compartimos este set. Así es. Y sí voy a hacerte algunas preguntas, porque estoy curioso sobre el binomio Mesa y Gustavo, ¿no? Mesa Pedraza. Ya han empezado a salir algunos memes. Es una pedraza en la suela del zapato. No me lo creo mucho, pero habrá que ver precisamente a dónde apunta con Gustavo Pedraza. Pero en todo caso, mi primera reflexión es sobre las palabras de Gabriela Montaño, que dice que es una payasada la candidatura de Rafael Quispe. En todo caso, yo le contesto a ella, no es más payasada una candidatura inconstitucional al mando de Evo Morales y García Linera. Yo les aconsejaría a los masistas que vayan con Rafael Quispe. Yo creo que es la opción constitucional. Es un candidato además militante del MAS, nueva figura, es un tipo inteligente. Yo creo que realmente sería una candidatura ideal para el MAS, ¿no? Y obviamente la tensión bajaría en el país. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, Rafael, que ha aparecido inscrito gracias a el demonio que se ha apoderado de los registros de militantes en ese padrón trucho, ha retado a Gabriela a acompañarlo como candidata a la vicepresidencia. Y bueno, veo que esa es la respuesta, ¿no? Que es una payasada, en fin. Es una broma macabra, en realidad, más que una payasada, no, por supuesto, el binomio que está presentando el MAS. Y eso nos va a llevar a un clima de tensión y confrontación muy serio, ¿no? Yo creo que lo que se viene, Diego, es una crisis política de gran magnitud. Es decir, si finalmente Evo Morales termina siendo habilitado, y obviamente no va a haber primarias dentro del MAS, es decir, no van a aceptar ningún otro binomio, pero si finalmente queda habilitado, el costo político de esa decisión va a ser tremendo, ¿no? No solo para el partido de gobierno, sino que va a llevar al conjunto de las fuerzas democráticas a un tipo de confrontación que no creo que sea solamente electoral en las urnas, en fin, ¿no? De manera que la apuesta del MAS es sumamente arriesgada, y en las próximas 2 semanas creo que el país va a afrontar uno de sus desafíos más complicados en la vida de los 37 años, creo que son de democracia, ¿no? ¿Cómo salimos de esta trampa a la que nos ha llevado el MAS? Va a ser decisiva para ver cuál va a ser el futuro de la democracia en este país. Porque yo creo que estamos a puertas del año más conflictivo. O sea, lo que hemos visto hasta ahora no se asemeja en nada, palidece frente a lo que vamos a ver los siguientes 13 meses. Cuando yo veía, en general, en teoría política, lo que se llama el ciclo de poder, discúlpame, 30 segundos de pedantería. El ciclo de poder nos muestra que hay momentos en los que hay vacíos de poder. En este caso,
el MAS ha perdido cierta, digamos, cuota de poder, y esa cuota de poder que ha perdido se refleja casi como un vaso vacío. Se queda vacío el vaso y alguien tiene que llenarlo, alguien tiene que meterse ahí. Y obviamente los postulantes para entrar a ese vaso son muchos, y ahí comienza la crisis política. Cuando hay un vacío, comienza entonces el conflicto. Por eso hay que visualizar bien en qué momento estamos. Yo hacía la semejanza, solamente por dar un ejemplo, pero veía en la historia de Bolivia en qué momento se han dado vacíos. Yo decía, por ejemplo, en el momento de la independencia, Fernando VII es marginado de la corona y entra el señor José Napoleón, ¿no? Casi como un títere de Napoleón. Los franceses se apoderan de España, y en ese momento hay un vacío de poder, o más bien hay un vacío de poder en el sentido de que, claro, los portugueses querían apoderarse de América, o los ingleses querían tomar la oportunidad, Fernando VII quería volver, no, hay un vacío de poder que lo van copando. ¿Quiénes? Lo van copando primero Murillo, que lo matan en Yungas, después los guerrilleros, que los matan hasta el 2016, después los ejércitos auxiliares con Belgrano a la cabeza, que terminan siendo marginados. Al final los ejércitos del Libertador, y al final los últimos vivísimos, los Olañeta, terminan llenando el hueco, ¿no? Los más vivos terminan llenando el hueco. Pero entonces esos momentos de vacíos de poder son los que hay que visualizar, porque nos dan un bono político. Quien vaya a copar ese vacío va a determinar los siguientes 20 años de vida de este país. Por eso, ¿quiénes están detrás de ese vacío de poder? Y si estamos en ese momento, te pregunto. Sí, mira, Diego, con esta comparación histórica que haces y la figura del vacío de poder, que yo creo que es difícil imaginar que estamos viviendo un vacío de poder, ¿no? El MAS es una fuerza sumamente poderosa y cree que controla, como controla los 4 poderes del Estado, cree que eso le basta para reproducirse indefinidamente en el poder. Pero si creemos en las encuestas, de una manera sistemática, aparece Carlos Mesa como el candidato de la oposición que podría hacer algo que no se ha hecho en los 12 años previos, ¿no? En los 13 años previos, y es derrotar electoralmente al MAS. Hay una encuesta que se va a publicar este fin de semana, estoy haciendo un anticipo de Legítimas, ¿no?, en la que Carlos Mesa le saca 5 puntos de ventaja a Evo Morales en primera vuelta, y en segunda vuelta la ventaja es aún mucho mayor. Entonces, a diferencia de lo que pasó en 2009 y 2014, donde también había una oposición muy débil, desestructurada, dispersa, sin liderazgos nacionales claros, en fin, ahora aparece este fenómeno político, el de Carlos Mesa, que no quería ser candidato, y las circunstancias de alguna manera lo obligaron o lo motivaron a hacerlo, y en torno a esa posibilidad se está reconfigurando cierto tipo de alianzas y de reconfiguraciones, ¿no?, en el campo político. Al frente de eso, y yo creo que hay una cierta incomprensión de este fenómeno político. Hay partidos y frentes que creen que estamos en un momento más o menos normal del juego democrático, y por qué no intentar tener una bancada de 5 o 6 personas, ¿no es cierto? Que este es el momento de la diferenciación ideológica, de promoción de liderazgos alternativos, en fin. Cuando yo creo que lo que correspondería, obviamente yo soy parte del equipo de Carlos Mesa y estoy hablando también... con el corazón. Con el corazón, ¿no es cierto? Pero también con la racionalidad política. No, por supuesto. Sí, un fenómeno como el de Carlos Mesa no se repite con frecuencia, y no puedes decir, bueno, no nos gusta Carlos Mesa, lo sustituimos y que venga cualquiera y va a llenar ese mismo vacío, ¿no? El vacío no lo llenas con cualquier cosa. Más bien sí, ese es el peligro. Que llegado el momento el vacío puede terminar llenándose con olañetas, por decirlo de alguna manera. Va a haber polarización, creo que es inevitable, y en la polarización el electorado va a buscar aquella opción que tenga mayores posibilidades de desplazar. Sin duda, más. pero podrían terminar eliminando esa opción. Podrían terminar, y es mi hipótesis, ojo, yo la tengo explicada en algún video, mi hipótesis, que van a anular la candidatura de Carlos Mesa. Por eso te digo, no es tan fácil que el vacío sea copado. Más bien la historia te demuestra que en general los vacíos no son copados por las mejores opciones. Son copados por los más vivos, por los que estaban a último momento ahí, por los que estaban en la cresta de la ola, como el mismo Evo Morales. ¿Tú crees que en la oferta del mercado político del 2003, 2004, 2005, Evo Morales era la mejor opción? Yo no lo creo. Pero es cuestión de timing político, es el momento preciso, ¿no es cierto? Y esos huecos se llenan generalmente con los peores más bien, pero los más vivos.
los que saben situarse en la cresta del ola. Evo Morales es el mejor ejemplo. Evo Morales no era el mejor, claramente, ni era el que impulsó las movilizaciones sociales. Eso le corresponde a Felipe Quispe. No era el más, digamos, bravío en términos de movilización social, de liderazgo social, y mucho menos de propuesta política electoral, programática. No tenía nada. ¿Qué era Evo Morales? Evo Morales supo simplemente leer la coyuntura de una manera inteligente. Así es. Y hacer surfing. Y montar la ola. Exactamente. Hizo surfing maravillosamente. Y se apropió de una movilización ajena. Que no era suya. Y llenó el hueco ese, llenó el vacío. Por eso digo, yo tengo miedo. ¿Quién llena el vacío? ¿Quién llena ese vacío? Yo creo que sí estamos en un momento de vacío. Y ese momento de vacío nos tiene que llevar a una recomposición del poder. Es en el ciclo del poder, nos tiene que llevar a una recomposición. Haciendo brujología, ¿cuál sería nuestra recomposición de poder perfecta el 2020? ¿Quiénes tendrían que estar ahí? ¿Cuál sería la estructura de poder? Más allá de las candidaturas o el programa o las personas, ¿qué estamos esperando que sea el poder? Yo creo que el 21F, o sea, el referéndum del año 2016, es el detonante de un proceso de transición. Comenzó de una manera débil, en fin, pero ahora no hay duda de que estamos yendo a un cambio de régimen, ¿no? Ya sea que el MAS decida quedarse en el poder a la mala, ¿no? Igual vamos a un régimen mucho más autoritario, dictatorial, en fin, ¿no? Pero no va a ser similar al de los 13 años o 14 años previos, ¿no? Lo que nosotros apostamos, y digo nosotros, la ciudadanía democrática, en fin, es a un cambio de régimen que nos lleve del régimen actual, ¿no?, de ese populismo autoritario, hacia un régimen democrático. El MAS va a seguir existiendo a partir de 2020 si es que pierde las elecciones. No, va a ser un factor de poder que no se puede ignorar. Pero al frente va a tener un campo político reconfigurado, con liderazgos nuevos, tal vez con la posibilidad de generar una mayoría parlamentaria distinta, pactada. Y pactado quiero decir acuerdos democráticos, no quiere decir cuoteo de poder, ¿no? Acuerdos democráticos y en torno a programas de reformas, en fin. De manera que en ese nuevo escenario, creo que los actuales partidos, los de la oposición, que durante mucho tiempo pugnaron por disputarle al MAS 1/3 en el Parlamento. Esa era claro, las posibilidades. Ese era el techo, sí. Y aún así no pudimos hacerlo, ¿no? En cambio ahora, lo que está en disputa no es 1/3 en el Parlamento, ¿no? Es una disputa por el poder. Y ahí sí el MAS tiene unas armas, unos recursos que no son precisamente los de la democracia. Así es. ¿No? Y que los va a hacer prevalecer en esta disputa para conservar los espacios de poder que tiene. Pero mira, lo mismo pasó en la Argentina, en Brasil, en fin, la gente decía, es imposible que haya un cambio, el PT tiene una base social muy amplia que no tiene ningún otro partido, Lula tenía preferencia electoral incluso estando en la cárcel, ¿no? Claro. Y le gana Bolsonaro. Y en la Argentina también el peronismo, que es una fuerza histórica muy potente, ahí el argumento era que habían robado de una manera tan escandalosa y en una magnitud tan desconocida en la propia historia de la Argentina, que es bastante complicada en ese sentido, que decían, no pueden dejar el poder, ¿no? Porque si no van a ir a la cárcel, pues claro, están yendo a la cárcel. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y lo mismo podemos decir en el Perú y en otros lados. En Ecuador, sin duda, había también un régimen ahí muy bien montado, y han tenido que dejar el poder, a veces de una manera más o menos ordenada, en otros casos han tenido que salir a la corrida o directamente a la cárcel. Y ese cambio lo vamos a vivir de alguna manera también en Bolivia. No sé si tú crees que la figura esta de un cambio de régimen es a lo que estamos yendo. Sí, pero yo quisiera ir más allá. Lo que pasa es que los medios nos dan la cara visible de la política. La cara visible es Gustavo Pedraza, Carlos Mesa, en general las candidaturas, pero no es la cara invisible de recomposición del poder. ¿Qué estructura de poder está por detrás? ¿Y cuál sería nuestro techo ideal para el 2020 en términos de recomposición del poder? Por ejemplo, ¿cuál era la meta de un Álvaro García Linera cuando era una persona inteligente y no el intelectual que solamente intenta legitimar las barbaridades del gobierno?
Él decía básicamente, el poder está constituido, el bloque en el poder, los que dominan este país, por mineros medianos, una burguesía financiera, una burguesía agroindustrial, organismos multilaterales, ¿no? Este es el poder. Y del otro lado, los que aspiran a copar ese poder son cooperativistas mineros, son más bien cocaleros, son más bien campesinos, es decir, hay una recomposición del poder. Y finalmente, esos que han recompuesto el poder están hoy gobernando. Es cierto eso, ha habido realmente una incorporación de nuevas élites. Pero son élites. Las viejas Yo diría élites, hasta oligarquías. Se han reconvertido en oligarquías. Exacto, las viejas élites no han desaparecido. No han desaparecido para Están nada. ahí, han hecho muy buenos negocios con este régimen. Es cierto, ¿no? exacto. Se han casado pero más han bien. entrado nuevas. Ya, pero por eso digo, Sí. ¿A qué estamos aspirando ahora? ¿De qué estamos partiendo? O sea, digamos, la mastuca de la foto con kilitos de más, ¿no es cierto? Toma Herbalife, ¿y a qué está apuntando a futuro? ¿Cuál sería nuestro futuro corporal de recomposición de poder? ¿A qué estamos aspirando? ¿A quién representa Gustavo Pedraza? Si vamos, digamos, con personas. ¿A quién Carlos Mesa? ¿Cuáles son los sectores que han quedado desatendidos que tienen que entrar a la nueva composición del poder, al nuevo bloque del poder? Mira, yo creo que representan a esa mayoría, generalmente silenciosa, de ciudadanos y ciudadanas que no tienen ni sindicato, ni gremio, ni partido, que no se sienten cabalmente representados por los actores de mediación tradicional de la política, ¿no? El sindicato o el partido. Bueno, es esa gente la que mayoritariamente ha hecho sentir su peso electoral en dos oportunidades: el referéndum del 2016 y la elección judicial de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, tiene potencia electoral, ¿no? No tiene capacidad de organización ni de movilización callejera, salvo en contadas oportunidades, ¿no? Y en estos días vamos a ver un paro contundente, creo yo, el día 6 de diciembre, marchas que llegan desde distintos puntos hacia la ciudad de La Paz, manifestaciones callejeras, en fin. Y esto se va a reproducir en todo el país, ¿no? En todo el país va a ser el escenario de movilizaciones en defensa de la democracia, del voto popular, en fin. Entonces, ahí hay una mayoría democrática que se ha constituido en contraposición al bloque social de poder, para usar los términos gramscianos que le gustan tanto al vicepresidente, ¿no? Yo recuerdo un texto de Álvaro García, ya que lo estamos mencionando, en el que dice que su proyecto consistía en que lleguen al poder los sectores que fueron tradicionalmente excluidos, sí, indígenas, campesinos, cooperativos, los que tú has mencionado, es decir, son estamentos de la burguesía popular, porque son burguesía, ¿no? También de la lumpenburguesía, o de la burguesía delincuencial, para llamarle de alguna manera, los sectores de contrabandistas, pichicateros, en fin, contrabandistas de automóviles, ya los conocemos. ¿Y qué dice Álvaro García? Dice, el poder significa el uso de los excedentes estatales. O sea, es el mismo modelo prebendal de antes, solo que los que roban... Lo ha dicho. Y ahora utilizan las empresas estatales. Lo ha dicho además, sí. No, lo ha dicho por escrito, ¿no? Tienen que ser ellos. Entonces, es llegar al poder para hacer lo mismo. Y con eso respondo a tu pregunta. ¿De qué se trata ahora en la transición? De llegar al poder para hacer algo distinto, ¿no? No puedes gobernar en nombre de ciertos sectores de la burguesía o de estamentos sociales o corporativos, ¿no? Sino, y ahí está el lema de la campaña de Carlos Mesa, un gobierno de ciudadanos, ¿no? Es decir, es devolverle a las instituciones su autonomía, su idoneidad, sus competencias, devolverle a las autonomías departamentales y municipales los recursos para que puedan ejercer sus competencias, ¿no? Y el gobierno de ciudadanos hay que replicarlo en la instancia también departamental y municipal, ¿no? Esos gobiernos no pueden ser botín de un partido, por muy mayoritario que sea, ¿no? No, sí, seguro. Ya, y si la oposición democrática hoy logra ser gobierno en 2020, haría muy mal en reproducir ese esquema de poder, ¿no? Seguro. Que es prebendal, corporativo, clientelar. Bueno, la gente está esperando un cambio en otra dirección, ¿no? Y eso es Estado de Derecho, Estado social y democrático de derecho, ¿no? Se dice fácilmente, la gente no va a salir a las calles a marchar por el Estado de Derecho ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pero sí va a poder apreciar y está exigiendo una justicia independiente, ¿no? Porque eso sí le afecta a todo el mundo, ¿no? Un parlamento que haga su función de fiscalización y de legislación,
cosa que ahora no la hace. En este periodo de gobierno, y con eso voy acabando, Diego, no hay una sola interpelación a ningún ministro o viceministro de Evo Morales que haya tenido consecuencias de sanción o de renuncia. No, ninguna. Han salido aplaudidos y en andas. Bueno, eso es una expresión de cómo se ha envilecido la función legislativa, ¿no? Y lo mismo podemos decir, hemos hablado de gobiernos subnacionales, del Parlamento, de la justicia. Hay que devolverle a las instituciones el lugar que le corresponde en una democracia constitucional, republicana, en fin. Y todo ese discurso que yo, por supuesto, apoyo plenamente, estoy de acuerdo con todas las palabras que has dicho. Sin embargo, yo hice un grupo focal con mis alumnos de universidad, en realidad 2 grupos, uno con la UNSA y uno con la Católica, diciéndoles cómo veían el programa electoral, la contrapropuesta no electoral, sino de gobierno que proponía José Antonio Quiroga y otra gente con su colectivo ciudadano. ¿Te acuerdas que propusiste el año pasado? Sí, así es. La agenda del 21F. De 35 alumnos de la UNSA, solo uno se había enterado de eso. Y de los de la Católica, ni uno. No tenía ni idea del programa. Y cuando empezamos a leerlo, dijeron, es más de lo mismo, ¿no? Estado de Derechos y descentralización, que todos coordinemos, que clasifiquemos al Mundial de Qatar, digamos, todas las cosas de deseo estaban reproducidas ahí, pero pecaban de 2 falencias. Uno, no eran muy pragmáticas en el sentido práctico, y 2, no eran muy vendibles. ¿Sabes? El otro día leí un texto que me parece fabuloso, precisamente dando clases, sobre la crisis de la representación en el mundo, y te mostraba cómo los nuevos partidos empiezan a esgrimir propuestas, claro, de lo más osadas y audaces. En Canadá ha surgido un partido que se llama el Partido Dinosaurio, que tiene un manifiesto de 50 propuestas. La primera propuesta es que tumben todos los cerros cerca del mar para que podamos ver el amanecer de una manera, ¿no?, rápida y directa, ¿no? Que todas las mujeres, por favor, en las playas vayan con chinelas. No sé, es una serie de cosas, y en medio de las propuestas irónicas van metiendo cosas serias. Pero claro, tú preguntabas a los jóvenes si habían visto la propuesta del Partido Dinosaurio, y todos habían visto la propuesta del Partido Dinosaurio. ¿Cómo hacer vendible una propuesta, José Antonio? Estamos de cara a la necesidad de singularizarnos como binomios o como partidos. Van a haber muchos frentes. ¿Cuál va a ser la particularidad? Porque te aseguro que Jaime va a decir lo mismo: recuperación del Estado de Derecho. Samuel va a decir recuperación del Estado de Derecho. Todos van a decir recuperación del Estado de Derecho. ¿Cómo singularizas? ¿Cómo las atractiva esa propuesta? Mira, primero una aclaración. Hablar de recuperación del Estado de Derecho es un error. Ya. No hemos tenido Estado de Derecho nunca. En toda nuestra historia republicana jamás hemos tenido un Estado democrático de derecho. Nunca. Ha habido embriones, ¿no? Ha sido embrionario ese Estado de Derecho. Por ejemplo, la creación del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, que es una pieza clave en cualquier Eso es Estado de Derecho. Sí, pero no es solo eso, ¿no? Seguro que no. Bueno, entonces no es volver a lo que teníamos antes. No, nunca hemos tenido Estado de Derecho, es una creación nueva. Así como la democracia del 82 no fue la recuperación de la democracia. ¿De cuál democracia? Claro. La del MNR, claro, oligárquica pre-52. Del 61. La democracia censitaria, ¿cuál? Claro. No, fue la creación de un régimen nuevo, distinto. Bueno, ahora la creación de un Estado democrático de derecho es una creación nueva. Me encanta, ¿no? eso, ahora, sí. ¿Cómo se hace eso? Claro. Efectivamente, difundiendo un documentito que se llama la Agenda del 21F, que normalmente la gente no vota por los programas ni los conoce. Eso se resuelve con liderazgo, ¿no? Y que la gente vea en una figura o en un grupo de personas que representa un ideal y ve una conducta. Entonces no necesitamos debates, me estás diciendo. No, es una cuestión de emociones. Necesitamos un programa muy bien hecho y debatido y elaborado colectivamente. Y que lo conozcan tus 35 alumnos, ojalá que lo conozcan, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero decir, por ejemplo, que pedir Estado de Derecho es más de lo mismo, ¿cómo que más de lo mismo? No, está bien, está bien. Nunca hemos tenido. Entonces, partamos de diagnósticos, que la gente diga, efectivamente, esto es así, y de esto hay que salir. Y ahí viene la primera dificultad, ¿no? ¿Qué tipo de régimen es el del MAS? Si no caracterizamos bien esto de lo cual queremos salir, no sabemos muy bien también hacia dónde queremos ir. Y si creemos que este es un régimen democrático, popular, de un desarrollismo tradicional, en fin, nos estamos equivocando, ¿no? No es un régimen democrático.
No. Para empezar. El modelo de desarrollo que ha aplicado, eso sí no es nuevo, es más de lo mismo, eso sí es más de lo mismo. Neoextractivismo, ¿no? El neoextractivismo es el modelo de desarrollo del nacionalismo revolucionario, en fin. Entonces, también en ese sentido se necesita algo nuevo y ahí sí hay percepción en los jóvenes. Si tú les preguntas a estos 35 alumnos que tienes, no sé, tal vez tienes más, pero a ese grupo... Se han aplazado unos 20, han quedado 15, sí. Ya, ¿ustedes creen que la carretera por el Tibnis es una buena opción económica, es sostenible y tal? ¿Ustedes creen que hacer las megarepresas es lo que el país necesita para exportar excedentes de energía eléctrica? ¿O necesitamos cuidar la naturaleza? Eso sí lo entiende cualquier joven. Por supuesto. Ya, el programa de los dinosaurios, no tenía yo la menor idea, tal vez porque estoy más cerca de tal vez estoy más cerca de los dinosaurios que de los jóvenes a estas alturas, pero con seguridad que la mayor parte de los jóvenes bolivianos, y eso también lo hemos visto en encuestas, tiene una sensibilidad por el tema ambiental, ¿no? Y una conciencia y una demanda. No quiere que el Estado y las empresas y tal hagan más de lo mismo, ¿no? Y dañen la base vital de la que dependemos. Y ese es un tema que hemos recogido en nuestra elaboración programática que es central. O sea, hay dos pilares de la oferta programática. Democracia, más exigente, más rigurosa, más institucionalizada, y ecología, defensa de la naturaleza y tal, ¿no? Estamos proponiendo en una fórmula que eso sí es fácil de transmitir, un Estado que garantice los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el MAS. Ahora, me parece sensacional y por supuesto vamos acordando. Por supuesto me quedan dudas en términos de acción colectiva. Tú antes decías, y eso sí realmente me llama la atención porque me preocupa. Ya vimos el 2003... del 2003 al 2005, que Carlos Mesa tenía apoyos del 60-70%, pero ciertamente eran apoyos difusos, porque los ciudadanos no organizados no te apoyan. En teoría de la acción colectiva, los que hacen acción colectiva, los que hacen movilización son minorías. Incluso cuando son hartos, son coalición de minorías. La mayoría no existe, es una coalición circunstancial, transitoria de minorías. Nunca existen mayorías. Son minorías que temporalmente, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo para movilizarse en la calle 10 de Calacoto y hacer tal y cual cosa, ¿no? Nada más. Es decir, ¿quién realmente se moviliza como actor colectivo organizado en torno a Carlos Mesa? En torno hoy además a la defensa de la democracia. Porque finalmente las plataformas, si bien son ciudadanos activos, yo digo, el Facebook es a las plataformas lo que las calles son a los sindicatos, digamos. Es nuestra calle, es nuestro espacio público, hoy por naturaleza político. Pero llegado el momento de actuar en las calles, una plataforma muy consolidada, con 5.000 likes, tiene 6 o 7 integrantes. Con ellos no hacemos acción colectiva. ¿Quién hace acción colectiva realmente para defender este modelo? Porque todas estas marchas, bueno, son buenas, pero terminan al día siguiente. Yo me acuerdo, justamente, veíamos en la universidad el ejemplo de acción colectiva y nos mostraba que el 2001 con Bush hicieron una manifestación los gays y homosexuales en San Francisco. Una manifestación fantástica. Fue un éxito, eran como 1 millón de personas, ¿no? Pasaban así unos Pato Donalds, pasaban Spider-Man, ¿no? Pasaban todos los gays de todas las formas posibles. Pero al día siguiente todos iban a su casa y ninguna de sus propuestas se aprobó. Fueron muchos un día, pero no pudieron ser muchos todos los días, ¿no? Entonces, estas marchas, a mí me preocupa que se diluyan, ¿no? No hay realmente un núcleo duro ahí. Mira, pero digo, yo no sé si es deseable que la gente esté permanentemente movilizada en las calles a favor de tal derecho o tal otro, o que esté permanentemente organizada, deliberando en grupos de trabajo cada semana, cada 15 días. Sí, yo tampoco creo eso. La gente tiene que trabajar, tiene que atender jugar con enfermos sus hijos, en sus casas, ¿no? Sí. Tiene que disfrutar la vida, en fin, tiene otras cosas más interesantes que hacer que defender el Estado de Derecho, ¿no? Pero a la hora de pagar impuestos, a la hora de ir a tu trabajo y que veas que tu fuente de trabajo no es segura, ¿no es cierto? En fin, cuando vas al mercado y ves que los precios van subiendo y que la mayor parte de los productos alimenticios son importados del Perú o de la Argentina, bueno, entonces ahí sí te preocupas y participas. Sin duda, sin duda. Y puedes participar con el voto, que es cada año, ¿no? Si hay referéndum, o cada 5 años si son elecciones generales. Pero también hay
modos de interacción que hoy día son decisivos, ¿no? Las redes sociales. Claro que sí. No hay ciudadano y ciudadana de Bolivia hoy día, de más de 20 años, que no esté conectado a algún tipo de grupo de WhatsApp, de amigos, de la promoción, de tu iglesia, lo que fuese, ¿no? No, claro. Y ahí obviamente la gente va quejándose de una cosa, proponiendo otra. Bueno, ese es el espacio público hoy de deliberación. Un amigo me decía, el Facebook es lo más parecido a la plaza de Sucre, ¿no? Donde todos van, se encuentran, se conocen, chismean, ven quién está saliendo con fulano, ¿no? Es un lugar de chismes, bueno, pero también es... ¿Tú no tienes Facebook? No, no tengo, ni Twitter, ni ninguna de esas cosas. Pero WhatsApp sí. Sí, sabes que me entero de algunas cosas relevantes que circulan en Facebook a través de la gente con la que trabajo, que me dicen, oye, por si acaso, fulanito ha puesto... Pero ¿por qué te enorgulleces de, no me enorgullezco. de ser obsoleto? No me enorgullezco. He reconocido simplemente que no tengo, porque me... Es que lo dices como si fuese... No, porque, he sacado la medalla de oro en 100 metros, digamos, lo dices así, muy feliz. No, lo digo con mucha felicidad, sí, porque yo reivindico y preservo un espacio de autonomía personal que no sea invadida por los medios y por la comidilla. Es una forma de comidilla, así lo veo, ¿no? Algunas cosas son interesantes que circulan, digamos, interesantes para mí, ¿no? Lo demás me abruma, me distrae, me parece insustancial, ¿no? Es parte de una banalización de la política y de la vida pública. No estoy criticando a los que usan Facebook y están todo el día en Twitter, no los critico. De hecho, Carlos Mesa, a quien yo apoyo, es un tuitero empedernido, tiene no sé cuántos cientos de miles de seguidores. Bueno, y además escribe él sus tweets. Sí. No se lo escribe. No, escribe él, esa es la diferencia, ¿no? No, por supuesto. Bueno, pero no estoy predicando nada, ni que la gente abandone el Twitter, ni que se adscriba, simplemente estoy diciendo que yo no lo uso y hasta ahora no he sentido un vacío en mi vida por la falta del Facebook, ¿no? Pero a ver, te hago una pregunta así provocando un poquito. Una persona que no use ese tipo de tecnologías, ¿puede estar preparada para hacer una propuesta electoral? Tú vas a ser del equipo de Carlos Mesa, una propuesta electoral interesante de cara al siglo XXI, revisando los últimos textos de grandes pensadores como Harari, estos que están en el siglo XXI, metidísimos con energía, cabeza y corazón, nos muestran, o Thomas Friedman, que acaba de sacar un texto, Déjeme llegar tarde se llama, nos muestran que ahora los negocios tienen que ver con aplicaciones, tienen que ver con hacer aplicaciones. Es decir, Airbnb es una aplicación, Amazon es una aplicación. Amazon es el vendedor de libros más grande del planeta sin tener un solo libro ni producir un solo libro. O Uber. Sí. O Uber, sin tener un solo taxi, es la empresa más grande de taxis del mundo. Y todo es a través de una aplicación. Una persona que tiene un celular, tiene WhatsApp, le mandas publicidad, ¿no? Vas además entrando a este mundo a través de la demanda, no de la oferta. Yo veía, por ejemplo, que ya no ofreces casas en Estados Unidos. Los nuevos vendedores lo que hacen es un rastreo a través de Google Analytics y ven, aquí tenemos 125 tipos de ciudadanía. Jóvenes solteros, perfecto, les mando a las 2:30 de la tarde una publicidad, departamentos para jóvenes solteros. Aquí tengo otro tipo, a ver, viejitos que han perdido a sus hijos, perfecto, les mando entonces para vender su casa gigantes. Lo haces en función a la demanda. Esas son aplicaciones que van a dominar el siglo XXI. Tenemos que entendernos, tenemos que poner al día. Incluso por supuesto, yo las uso también. ¿Usas? Sí, cuando puedo usar Uber, no en La Paz porque no existe, utilizo Uber y utilizo Airbnb cuando quiero pasar unos días en otro lado. O sea, las entiendes bien, no tienes que... No, sí, obviamente no es que estoy desconectado por completo, pero elijo muy selectivamente aquello que... ¿no? Pero no me quiero ir, yo lo que quiero... No, pero ese es un tema de otra conversación. Yo creo que sí, pero es sumamente importante porque es parte de una propuesta electoral diferente y para diferenciarnos y para entender la idiosincrasia de los jóvenes. No creo que sea de otro momento tampoco. Sí, yo no tengo Facebook y cómo voy a pretender contribuir a la elaboración del programa, porque el programa lo estamos elaborando entre unas 200 personas en todo el país. La mayor parte de ellos tienen Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, están en las redes y la elaboración es colectiva, no es un trabajo encomendado a un consultor como hacen algunos partidos, ¿no? Me gusta. Contratan a un señor, hágame un programa. El consultor pregunta, ¿lo quiere a favor o en contra? Hágalo a favor, ¿no? No, ese tipo de hacer política... Y te doy un dato muy importante.
Carlos Mesa anuncia su candidatura en un mensaje grabado en un canal de YouTube. Sí. Ya. En las primeras 24 horas tiene más de 500,000 reproducciones en 24 canales de YouTube, ¿no? Al día siguiente ya eran 700,000 reproducciones, ¿no? Sin contar las que circulan vía WhatsApp, que no las puedes medir, ¿no? Solamente aquellas que se pueden medir son las que circulan vía Facebook, Instagram, Twitter, en fin. Eso fue calificado en un artículo que dice, este es el inicio de la ciberpolítica en nuestro país. ¿Cuándo, que tú recuerdes, se anuncia una candidatura vía mensaje en YouTube? Nunca. O sea, en la historia de nuestro país, nunca. Era un acto en el hotel no sé cuántos, ¿no? Con banderas, ahí la gente con sus poleras, gritando viva al candidato, en un acto de masas. Bueno, aquí hay un hecho masivo, que son 500,000 descargas en un día, ¿no? Pero no es ese concepto de la masa que está actuando en la calle, ¿no? La masa nuclear. No, claro. Bueno, entonces, eso también es un nuevo escenario para hacer con nuevos actores políticos. Mira, ayer estaba aquí Pedraza hace unos minutos, ¿no? En este set. Ayer tuvo una caminata en Santa Cruz, se filmó todo eso, tuvo miles de seguidores en línea mientras se hacía el anuncio de que Pedraza había sido elegido como acompañante de Carlos Mesa, y luego esa filmación se la subió a las redes, ¿no? Bueno, hasta la noche, eso pasó antes del mediodía, hasta la noche había más de 2 millones de personas que habían visto. ¡Carajo! Bueno, y obviamente hay herramientas, y las tenemos, las usamos, para ver el grado de cobertura, de llegada en los distintos medios, ¿no? Es impresionante. Es decir, es impresionante. Obviamente, si no estás utilizando esas herramientas, estás fuera de la escena política, ¿no? Por eso es que cuando tú preguntas, ¿y dónde está la gente? El actor colectivo. El actor colectivo. Bueno, está pues ahí, está en su casa, está en su puesto de trabajo, está en su campo deportivo, no sé dónde, ¿no? Desde ahí interactúa. No necesita concurrir a un espacio colectivo, común, público. No, el espacio público está en tu hogar, ¿no es cierto? Y desde ahí estás interactuando, recibiendo información, haciendo comentarios. Seguro, el 80% del tiempo. Algún momento tienes que salir a la calle y dar la cara. Eso está claro. Los momentos álgidos. Pero, Diego, si no hay calle, tú mismo, contigo nos hemos encontrado el 21 de febrero. Nos hemos encontrado siempre. El 10 de octubre, ¿no es cierto? Siempre, marchando con la gente. No, por eso, salimos. Concentraciones grandes, ¿no? Hermosas, además, sí. Yo sé que ahí hay un tema para los cientistas políticos que es fascinante, que es el tema de la representación. Exacto. Y de las supuestas mayorías, ¿no? El MAS, por ejemplo, ha utilizado eso, pero hasta la saciedad. Ellos son el pueblo, ellos son la mayoría del pueblo. Bueno, nunca, pues, la mayoría está totalmente representada, ¿no es cierto? No, y además son minoría ellos ahora, ¿no? Eso lo que tenemos en política son minorías que actúan como si fuesen mayoría siempre, ¿no es cierto? Pero sabes que no me quiero quedar, porque nos va a faltar tiempo, sin hablar sobre la situación actual, porque hoy día a las 23:59 se cierran los binomios. ¿Cómo ves los binomios? Ya todos tienen menos uno, menos Bolivia 29, ¿no? Menos el último binomio entre demócratas y Son los únicos que no tienen todavía. Pero ¿cómo has visto a los otros? ¿A quién representan? ¿Qué te dicen? Mira, veo con mucha preocupación lo que ha pasado entre los partidos políticos. Veo una grave incomprensión del momento que estamos viviendo. Y han hecho sus opciones, uno, como decíamos al inicio de este programa, como si estuviésemos en un periodo normal de democracia, donde pueden competir opciones ideológicas, confesionales, generacionales o regionales, ¿no? De equilibrios regionales, que si el candidato es de aquí, el otro tiene que ser de allá, en fin. Yo veo que ahí hay una lectura insuficiente de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y por esa razón es que yo veo la aparición de Carlos Mesa como candidato como una oportunidad. Y nosotros hubiésemos deseado que otros partidos también vean esa oportunidad y vean la manera de llegar a acuerdos y hacer un frente más amplio, más potente, ¿no? No me parece mal dónde ha quedado colocado Carlos Mesa con su acompañante de vicepresidente, ¿no? Porque no está con los partidos que más bien están
disputándose internamente, sobre todo en el caso de Unidad Nacional y los demócratas, están negociando en la vieja lógica, ¿no? De cuotas de representación, binomios, espacios de poder, en fin. Eso es lo que sabemos y eso no es lo que requiere ahorita el país. No, pero a ver, hay un pero bien grande ahí. A ver, dime. Yo creo que todos ellos han tenido que recurrir a sus negociaciones y a la búsqueda de sus alternativas por un hecho central. Carlos Mesa jamás quiso negociar con ninguno de ellos. Ha negociado con todos. ¿Por qué? Por una simple razón, porque las encuestas le decían que cualquier alianza podría ser contaminante. No le convenía estar con Costas porque más bien le bajaba votos en el Alto, por ejemplo. No le convenía estar con Samuel porque le impregnaba un tufo neoliberal y le bajaba un punto. Es decir, sí, posiblemente se ha sentado a charlar, pero nunca en ningún momento había la intención realmente de pactar. No, mira, Carlos Mesa ha conversado prácticamente con todos los que van a quedar habilitados como candidatos esta noche. Salvo, hay una Pambola inscrito, un binomio que no sé, una señora Nina y no sé quién más, que no los conozco, pero los demás. Yo tampoco. Es decir, ha hablado también con Víctor Hugo antes de que se vuelva evangélico, ¿no? Pero ha conversado con él. Ha conversado con los demócratas, con Unidad Nacional, con Tuto Quiroga, ha hablado con todos. Entonces, ¿cuál era el punto de partida de esa negociación, o de esa conversación más bien, antes de una negociación? Primero, Carlos Mesa aparecía como el que tenía mayor intención en la votación y obviamente queríamos que sea confirmado como el candidato de la unidad. Primer punto. Segundo, como lo que no está en disputa ahora es el tercio en el Parlamento, sino la posibilidad real de ser gobierno, Carlos Mesa decía, yo voy a elegir a mi acompañante a la vicepresidencia. Eso no va a ser por acuerdo de que yo pongo la candidatura, entonces tú pones al candidato a la vicepresidencia, porque un candidato a la vicepresidencia de otro partido, en función de gobierno, ¿no? Puede ser la fuente de problemas. Ya, pero disculpa que te corte. Si bien eso es racional desde el punto de vista de Carlos Mesa, y me parece racional, es un poquito hasta de despecho, ¿no? Sabes que yo elijo el primer puesto, el segundo puesto, y ustedes elijan del tercero para abajo. Es decir, así no vas a encontrar mucha no, en la lógica tradicional positiva. No, en la lógica tradicional no. En cualquier lógica de negociación. Como yo tengo la candidatura, entonces tú pon el candidato a la vicepresidencia en una lógica de cuotas partidarias. El otro tema que planteó el Carlos Mesa era no al cuoteo, y eso lo dijo públicamente. Eso está bien, eso estamos de acuerdo. Bueno, no es la lógica con la que han negociado los partidos, ¿no? Por lo que sabemos. Y la otra cuestión era un tema, una cláusula anticorrupción, es decir, que los partidos se comprometan pública y explícitamente a marginar de sus filas a aquellas personas que tengan cargos de corrupción probados, ¿no? No supuestos, sino probados, ¿no? Claro. Y porque una cosa que no podemos permitir es que el partido proteja a sus propios corruptos, porque son nuestros corruptos, ¿no? No son los de... Bueno, esos eran... ¿Y teníamos una lista de eso? ¿Sabíamos quiénes eran? Bueno, son del dominio público, ¿no? Los casos de corrupción que se han comprobado. Entonces, digo, yo sé que no es sencillo y plantear las cosas en esos términos, apoyado además en lo que dicen las encuestas, ¿no? Tú sabes muy bien que había unas encuestas de Elia Fortún que decían a Carlos Mesa le va mejor yendo solo que acompañado con cualquier partido. Así es, con sí. Cualquiera, ¿no? Esa era la tesis de fondo. Bueno, ¿por qué? Porque hay un fenómeno político nuevo, distinto y una demanda de que la gente quiere una renovación no por la vía partidaria, sino de liderazgo. No, yo sé, pero por eso, si te decía entonces, demócratas, vamos con Ortiz y Mesa, Ortiz de vicepresidente, ¿no te parecía bien una candidatura así? No era cuoteo, podía ser una alianza programática, una alianza interregional. Yo creo que Carlos Mesa hizo bien en decir que él se reservaba el derecho a elegir a su propio acompañante a la vicepresidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la opción es ser gobierno, no es simplemente ir a disputar un tercio en el Parlamento. Y en ese esquema, o sea, si solamente está haciendo a pelear un tercio, quien sea el acompañante a la vice es lo de menos, porque no va a ejercer. Pero yo creo que diferimos, porque yo creo definitivamente que ha generado sus propios enemigos gratuitamente, con mucho poder, ¿no? Yo creo que el análisis meramente cuantitativo, decir no nos suma nadie, no, Ortiz no nos suma, no, Costas no nos suma, es un poco torpe, porque yo creo que realmente
la acción política se da a través del juego, como decíamos, de grupos de poder. Y esos grupos de poder hoy van a estar claramente enemistados. Van a ver ese rechazo de Mesa a la posibilidad de obtener ellos la vicepresidencia como un gesto de, ¿no? Hasta de soberbia. Yo me reservo eso. Diego, y ellos tienen, ver, y hoy por hoy, ellos tienen en una lucha libre. Ahora sí me he puesto la cabellera. Yo me he puesto la cabellera, sí. Los que querían ver sangre ahora. Yo me he puesto la cabellera, sí. Pero déjame terminar la idea. Gustavo, en ese sentido, Gustavo Pedraza, que yo lo respeto muchísimo, soy amigo de él, me parece un tipo además con muchas luces, es un intelectual, pero ¿qué le aporta electoralmente? Es decir, tienes un poder político que va a jugar en contra de Messi. Y paradójicamente, sus peores enemigos no van a ser los demás, van a ser estos actores, a los que los ha dejado fuera porque les ha dicho, no, yo me quedo con el mejor cuarto y el segundo mejor cuarto y ustedes se quedan a dormir en la cocina. Eso les ha dicho básicamente, aunque tú me digas que sí, obviamente lo de fondo era el rechazo al cuoteo, estamos de acuerdo, les ha dicho la primera y segunda, magistraturas no, son mías. Lo que le ha dicho Carlos Mesa al sistema político de partidario es, aquí hay una oportunidad de hacer un gobierno de ciudadanos. ¿Vamos juntos o quieren persistir en la lógica partidaria tradicional, de aparato? ¿No? Yo tengo tantos parlamentarios hoy, no puedo tener menos que eso, ¿no? Tengo que tener tantos más. Yo voy a ser candidato a cualquier precio porque me autorizo desde mi propio lugar o mi historia o lo que fuese, ¿no? Entonces, fue una convocatoria y hubo negociación, Diego. No es que a Carlos Mesa no le interesaba la unidad. Y se ha aliado con Solvo para empezar. ¿Y cuáles eran los términos de esa negociación lugar, posible? Eso ha trascendido en los medios. Ha habido una negociación con los demócratas, en los términos que te digo, ¿no? Vamos a hacer un gobierno de ciudadanos y darle a la ciudadanía democrática el lugar que le corresponde. O sea, a esa gente que no tiene partido ni sindicato. Era unilateral. ¿Ellos qué les decían? ¿Qué rescatabas de ellos? Al final, ¿en qué han diferido? ¿Qué rescatabas de ellos? Porque era importante y conveniente ese tipo de alianzas, creo yo, porque estos partidos han estado en la resistencia democrática. Claro. Han acumulado una experiencia de gestión pública. No, seguro, pero ¿en qué diferían, te digo? Al final, ¿en qué han diferido? ¿Por qué no se ha dado el pacto? Por las cuotas que querían poner el vicepresidente, ¿no? O querían tener en la franja de seguridad una cantidad de escaños, ¿no es cierto? O sea, por la misma lógica de siempre. Y en el caso de Samuel, que bueno, no sé cuál va a ser su opción, ayer vi que renunció a favor de Costas, y Costas dijo, discúlpame, pero yo no quiero ser candidato, mejor que sea una persona joven. Bueno, veamos qué va a salir de eso, ¿no? En el caso de Samuel hay una complicación, ¿no? Y es que es un candidato perpetuo. O sea, ya fue candidato el 2005, el 2009, el 2014, y no puede no ser candidato, esa era la lógica. Entonces, ¿qué le propuso? ¿Cuáles eran las posibilidades? Una propuesta era decir, vamos a primarias competitivas. Ya, ¿qué cosa llevas a competencia cuando vas a una primaria competitiva? ¿Cuántos militantes tienes inscritos en tu partido versus cuántos tienes tú? Y el Carlos Mesa dijo, no voy a ir a ninguna elección competitiva, por favor. Porque no tengo partido. Las primarias son una trampa, ¿no? Hemos hecho apresuradamente un repadronamiento de la militancia del FRI, porque el Carlos se está yendo como ¿no? Por la sigla del FRI. ¿Te has inscrito? Ahora como comunidad... Sí, pero no aparezco inscrito en ningún lado. Bueno, sí, perdón. Sí. Bueno, y ese es un tema complicado. Vamos a ir a unas primarias, primero, que no son tales. Yo espero que hasta esta noche ningún partido cometa el error de llevar dos binomios. Porque eso es legitimar un procedimiento creado por el MAS con el único objetivo de validar la postulación. Bueno, el MNR creo que tiene dos frentes, ¿no? No sé, oficialmente hay un solo binomio. Virginio y... Sí, el otro binomio es... Fernando Antoja. Es paralelo, no es oficial en todo caso, ¿no? Pero bueno, están en su derecho. La ley permite ir a unas primarias. No, pero ¿qué sentido tiene hacer unas primarias para el resto de los partidos que llevan un solo binomio? No tiene ningún sentido. Bueno, entonces, si no tiene sentido eso, no podíamos caer en la trampa de decir, de acuerdo, estamos en un proceso de democratización interna de los partidos, vamos a una competencia para ver quién tiene más militantes inscritos, ¿no? Menos con el padrón electoral trucho que estamos viendo, ¿no?
donde no puedes confiar ni en cuántos militantes tienes en tu propio partido. No, por supuesto. Bueno, entonces, en esas condiciones, plantear como lo más democrático una competencia abierta tal, era poco serio. No, es poco y Carlos serio. Mesa rechazó y dijo, no voy a ir a ninguna primaria competitiva. No, claro. ¿No? Además, por una razón. Carlos ha comenzado su campaña con 30% de intención de voto, Diego, sin haber sido candidato antes. No quería ser candidato, ¿no? Bueno, ¿dónde estaban los demás candidatos? Disputando un 10, 12%. Bueno, entonces eso no te da cierto derecho a decir, oiga, ya que hay esta posibilidad, y yo la encabezo, yo puedo liderizarla, pondré estas condiciones, que son las condiciones que pide además, en términos generales, la ciudadanía que quiere una renovación. Podemos discutir, yo te digo sí, a priori te digo sí, pero también sé que la política es esto, ¿no? No es el arte de lo deseable, sino de lo que se da, ¿no? Muchas veces se trabaja con la opción menos mala que con lo que uno quisiera que sea, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diego, y solo he dicho además, porque yo tengo amigos muy queridos en los partidos, y los respeto, ¿no? Bueno, respeto sus trayectorias, sus derechos, sus intereses, en fin. Es decir, yo entiendo su punto de vista, ¿no? Claro. Tú has hecho una construcción partidaria, 10 años, 12 años, no sé qué, esforzada, resistiendo los embates del gobierno, del MAS, los juicios y tal. Oye, de algo debería servirte tener tu partido, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí, debería servir, ¿no? Y va a servir, va a servir. Yo creo que va a servir. Por eso, nos quedan 2 minutos y yo quiero terminar con una nota clara. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Concluyamos con esto los siguientes 12 meses, que es lo que más quería hablar y al final no hemos hablado de eso, pero bueno, no importa. Yo creo que hay una lucha durísima. Nos quedan todavía 12 meses arduos y no creo que la posibilidad de pactar se termine hoy a las 23:59. Esperemos que no. No, tenemos muchos desafíos. El primero de ellos, yo lo digo y bien claramente, deberíamos tener una plancha de uninominales conjunta. Ese es el gran peligro. Si va un uninominal del MNR y saca 10%, uno del FRI y saca 10%, uno de UNE y saca 10%, viene el del MAS y saca 11% y nos ganó la diputación uninominal. Y no hay segunda vuelta, además. Y no hay segunda vuelta. Bueno, por supuesto. Entonces, yo creo que hay todavía desafíos muy grandes. Yo no creo que se termine aquí el proceso. Estoy de acuerdo contigo. Ni hay que estar así rasgándonos las vestiduras ni estar demasiado dramáticos. Sí. Hay todavía mucho por pactar. Yo creo que esto ha sido un sopapo del MAS y era difícil acomodar las fichas tan rápido. Estamos, yo creo que en ese proceso. No habría que desalentarse, como dicen muchos, ¿ves? La oposición ha vuelto a rifar, fragmentándose. No creo. Yo creo que todavía podemos unirnos en muchos elementos y frentes comunes, ¿no? Bueno, un frente común claramente es la impugnación de la candidatura ilegal de Evo Morales, ¿no? Exactamente. Y también, de alguna manera, la impugnación de estas elecciones primarias que no son tales, ¿no? Es decir, por 2 razones. ¿Tú dirías que no vayamos a primarias? ¿Que se anulen? Si se anularan, yo creo que sería un gran logro para la institucionalidad democrática en este país. La gente que hizo ese proyecto de ley dijo, esto se podría aplicar en 2024. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema político no estaba preparado para unas primarias. Por supuesto. Y el padrón electoral de los partidos no estaba preparado, ¿no? Y no está preparado. No, seguro. Entonces, no tenemos un padrón suficientemente claro y transparente para ir a unas primarias. 2, si los partidos, la mayoría de ellos, no llevan más de un binomio, entonces, ¿qué primaria es esa? No, por supuesto. Bueno, entonces, hay 2 razones de fondo para decir, oiga, suspendamos esas primarias. Estamos de acuerdo. Eso debería hacerlo el propio Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Si tuviera una función que no sea meramente administrativa y diga, ¿saben qué, señores? No hay condiciones para ir a las primarias. Volvamos a la propuesta inicial y que se aplique esto a partir de 2020. Eso sería fantástico. Igual va a haber elecciones el próximo año, pero si hay primarias, vamos a estar ahí y obviamente vamos a cumplir todos los requisitos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, después de las primarias, en enero, hay un espacio, Diego, de renegociación de acuerdos. La ley no prohíbe que se amplíen las alianzas, se reconfiguren, en fin. Lo que sí no va a poderse cambiar son los binomios, ¿no? Exacto. El binomio en torno al cual se hagan las alianzas va a quedar... binomio queda. El binomio queda, pero las alianzas pueden ampliarse. Y yo creo que ahí viene un segundo desafío, ¿no? Espero que esta vez los partidos políticos, en fin, puedan avenirse a un entendimiento más amplio, ¿no? Y eso implica también generosidad y renunciamiento del que lleva a la delantera. No tengo ninguna duda, ¿no? Es decir, con miras a la derrota electoral del prorroguismo, hay que hacer un esfuerzo renovado por la unidad.
Pero y no solamente eso, yo digo que hay la gran oportunidad ahí de que no quede este binomio que ha sido criticado, por ejemplo, el de Gustavo y Carlos, como meramente de clases medias intelectuales muy formadas, sino que la plancha de diputados y senadores va a incluir, yo espero, y lo vuelvo a decir segunda o tercera vez en estos programas, a discapacitados, mujeres jefas de hogar, campesinos pobres, pueblos indígenas en peligro de extinción, jóvenes periurbanos que realmente se encuentran marginados, los nuevos, la nueva estructura social marginada de este país que el MAS la ha relegado y se ha olvidado de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. A ellos queremos verlos en las listas. Perfecto. ¿No? Perfecto. Mira, cualquiera hubiese sido el acompañante de Carlos Mesa, hubiera tenido críticas parecidas. Ah, no, seguro. Si es Pedraza, porque era su ministro, porque es un profesional, porque es de clase no sé qué. Él es un productor agropecuario de Montero. Ese es el origen de Pedraza. Claro, ha terminado estudiando en Harvard, ¿no? Es un buen profesional. ¿Con quién lo tienes que Pero comparar? es bien de pueblo. Pero por supuesto. Sí, no, claro. Bueno, si ponías ahí a una mujer discapacitada del Beni, para poner indígena más, ¿no? Igual lo hubieran criticado de claro, ha puesto ahí a un pongo para acompañar a la función señorial. Cualquiera que pongas, ¿no? Mujer, oriental, no oriental, va a ser criticado, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar al que lleva... Bueno, yo tengo que decir eso de Gustavo, que lo conozco bien. Es un cama que puede estar en Montero con gente de clase, ¿no es cierto?, muy humilde, y en el Radisson con gente de la CAO con la misma facilidad, ¿no? Se manejan en 2 o 3 sociedades cruceñas con mucha fluidez, ¿no? Es un cama bien provinciano, bien gualaicho y al mismo tiempo muy educado. No, conoce muy bien a los productores. Pero no creo que le aporte un solo voto. Yo creo que es más... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo que está muy cómodo. Bueno, hemos terminado, nos están haciendo señas. Nos despedimos. Muchas gracias. José Antonio, ha sido un gusto. No es que discrepemos, habría que convencernos, pero nos falta el tiempo. Pero ha estado muy bien, ha sido muy grato. Muchísimas gracias. A ti y ojalá sea hasta pronto, Diego. Seguro que sí. Muy bien. Seguro que Adiós. Sí. Chao. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.